Continuamos con el desarrollo de nuestro sistema. En este video vamos a trabajar en lo que es la parte del formulario para actualizar. Lo que vamos a hacer es cargar datos en ese formulario. Los datos los vamos a extraer desde nuestra base de datos, desde la tabla usuario. Entonces, recordemos que cuando programamos lo que era el listado, en este botón de actualizar, lo que hacíamos era que al darle clic, pues nos lleva a lo que es una vista llamada User Update y que pues de momento está vacía. Obviamente aquí vamos a pegar el código HTML, que también les voy a dejar enlace en la descripción para que lo pues descarguen y lo peguen en su código. Entonces también lo que hacemos es pasarle mediante el método get lo que es el ID del usuario que queremos actualizar o cargar los datos en el formulario. Entonces vamos a abrir lo que es esa vista. Recordemos que la tenemos en la carpeta vistas, se llama user-update.php. Entonces acá la tenemos. Lo que voy a hacer será pegar acá el código HTML. Este código que voy a pegar acá, pues como les dije anteriormente, les voy a dejar lo que es el enlace para que puedan acceder a todo este código y lo peguen en sus archivos. Entonces es simplemente un código HTML, recordemos, utilizando el framework Bulma. Vamos a ver qué tiene lo que es esta vista o este código, y lo que tiene pues es obviamente el título de nuestra página. Tiene este botón para regresar atrás, tiene todo el formulario para actualizar el usuario. Entonces aquí vamos a recargar o cargar los datos desde nuestra base de datos, y también tenemos lo que es esta alerta de error que vamos a mostrar en caso el usuario no exista mediante su ID o estemos manipulando lo que es la URL acá, colocándole un ID que no exista. Entonces vamos a empezar a trabajar en esta vista, y lo primero que vamos a hacer es acá arriba, al inicio de todo, vamos a abrir código PHP y también lo cerramos. Entonces acá vamos a utilizar lo que es la conexión a la base de datos, entre otras funciones que tenemos en el archivo main.php. Entonces aquí lo que vamos a hacer es con require-once, vamos a decirle que vamos a requerirlo una única vez. Acá entre comillas pasamos la ruta. Recordemos que el sistema se ejecuta en index.php. Vamos a ingresar a la carpeta php, colocamos ./php barra y el nombre del archivo que queremos incluir, pues que sería main o main.php. Ahora ya tenemos incluido lo que es este archivo para poder utilizar la conexión y todas las funciones que tenemos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es almacenar el ID que estamos mandando mediante el método get o mediante la URL en una variable. Entonces vamos a llamarle ID o ID a nuestra variable. Le decimos que es igual, y en este caso vamos a utilizar lo que es el operador ternario. Si no saben pues cómo funciona, lo que es este operador es básicamente casi igual a una condicional doble. Entonces vamos a colocar aquí símbolo de pregunta o interrogación, que después de esto va a ir cuando esta parte se cumpla, pues se va a ejecutar el código que tengamos acá, y si no, colocamos dos puntos y al final se va a ejecutar el código en esta parte de acá cuando esta condición no se cumpla. Entonces la condición va a ser bastante simple. Con iset vamos a preguntarle si la variable de tipo get que trae el ID, vamos a colocar aquí símbolo $-get y colocamos el nombre acá entre corchetes y comillas simples. El nombre pues recordemos que le habíamos colocado user-id-up de update o actualizar. Entonces lo vamos a copiar, lo vamos a pegar acá y listo. Entonces nuestra condición dice que si esta variable viene definida, vamos a ejecutar el código que tengamos acá después del símbolo de interrogación, que simplemente va a ser colocarle este valor a nuestra variable ID. Vamos a pasarlo y pegarlo acá. Si ven, pues aquí estamos diciéndole que ID va a ser igual a lo que resulte de esta operación o de este operador ternario. Entonces aquí estamos diciéndole que si viene definida, pues vamos a asignarle este valor a nuestra variable ID.
Pero si no, es decir, después de los 2 puntos, le vamos a colocar que el valor va a ser 0. Colocamos 0 pues ya que no tenemos ningún ID con este número o con este valor, entonces simplemente colocamos 0 para que a la hora de hacer la consulta pues nos marque error y no se cargue el formulario. Una vez hecho esto, vamos a modificar también lo que es este título de acá, ya que cuando nosotros recargamos o cargamos esta vista desde acá, desde el listado, vamos a decirle usuarios, actualizar usuario, pero cuando lo hagamos desde este botón, diga mi cuenta, actualizar datos de cuenta o algo así por el estilo. Este botón todavía no lo hemos modificado, ya lo vamos a hacer. Entonces vamos a irnos acá y en esta parte lo que vamos a hacer es colocar código PHP. Vamos a abrir, vamos a cerrar. Vamos a colocar una condicional, vamos a decirle if, luego vamos a abrir código PHP acá abajo. Vamos a pegarlo, vamos a cerrar la llave del if, luego colocamos else, abrimos la llave, pero no la cerramos, ya que esa pues la vamos a cerrar al final acá. Vamos a pegar, simplemente eliminamos esto para que nos quede la llave de cierre. Entonces tenemos if, else y terminamos la condición. Acá vamos a copiar esto mismo y lo vamos a pegar en esta parte de abajo y únicamente vamos a modificar. Entonces en la condición vamos a decirle que si el ID que estamos pasándole mediante la URL que tenemos almacenado en esta variable es igual al ID del usuario que ha iniciado sesión. Recordemos que en PHP iniciar sesión habíamos creado todas las variables de sesión. Entonces en esta que se llama ID tenemos el ID del usuario que ha iniciado sesión. Entonces podemos decirle que es igual a la que estamos pasándole mediante la URL. Vamos a mostrar un título diferente. Vamos a colocarle aquí mi cuenta. Y luego colocamos actualizar datos de cuenta. Con esto pues si el ID es igual o si estoy queriendo actualizar mi propia cuenta, entonces va a mostrar este título, pero si no va a mostrar actualizar usuarios. En este caso pues debería demostrar siempre usuarios, actualizar usuario, ya que la cuenta que quiero actualizar no es la mía. Entonces vamos a programar este botón de acá. Vamos a irnos al navbar, vamos a buscarlo. Recordemos que en la carpeta inc teníamos el navbar o la barra de navegación. Entonces al final tenemos ese botón acá que dice mi cuenta. Vamos a colocarle lo que es un href ya que no lo tiene. Y le colocamos la URL que tiene pues toda la vista aquí, esta misma de acá que sería index.php, simbolito de relación para pasar una variable de tipo get llamada vista, el nombre de la vista que sería igual a user-update y le pasamos otro parámetro de tipo get que sería el ID que sería user-id-up y es igual. El valor del ID no lo pasamos ya que se lo vamos a pasar acá dependiendo de qué usuario ha iniciado sesión. Recordemos que lo tenemos en esta variable de sesión llamada ID. Entonces lo que hacemos es copiar esta variable y aquí vamos a abrir código PHP y lo vamos a cerrar. Colocamos echo para imprimir el valor que tenga esta variable de sesión. Colocamos punto y coma y listo. Entonces con esto nos aseguramos que cuando carguemos este botón pues va a tener el ID del usuario que ha iniciado sesión. Si vemos, si le doy un clic, ahora dice mi cuenta, actualizar datos de cuenta. Si vamos a la lista, seleccionamos otro usuario, ven que dice usuarios, actualizar usuario. Si clicamos aquí nuevamente dice mi cuenta, actualizar datos de cuenta. Entonces con eso ya modificamos dinámicamente lo que es el título de la página. Vamos a cerrar este archivo y vamos a continuar trabajando en la parte de la vista user-update.php. Acá tenemos todo el código de lo que es el botón regresar atrás. Este botón lo vamos a utilizar en varias páginas o varias vistas de nuestro sistema. Por lo tanto, lo que vamos a hacer será cortarlo y colocarlo en un archivo aparte. Entonces, en la carpeta inc
vamos a irnos acá, vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a colocar como nombre, por ejemplo, btn-back.php. Entonces damos un enter y aquí vamos a pegar este código. Les voy a explicar rápidamente qué hace este código. Simplemente tenemos un botón con el framework Bulma, con las clases, para colocarle pues el estilo del botón, que lo tenemos acá. Está pues alineado a la derecha. Y el JavaScript lo que hace es lo siguiente. Primero seleccionamos ese botón mediante su clase, que es btn-back, como ven acá lo tiene. Una vez seleccionado, lo que hacemos es asignarle un evento a ese elemento. Es decir, cuando yo le dé clic a ese botón, primero capturo el evento por default, que lo capturo acá, y lo prevengo. Es decir, al darle clic no me va a redireccionar a ninguna parte, aunque en la URL tenga, o en el href, perdón, tenga lo que es una ruta. Lo que hace aquí simplemente es regresar a la última página que ha visitado o que hemos visto en nuestro navegador. Si guardamos esto y lo incluimos acá, vamos a incluirlo después de este contenedor. Vamos a crear para ello lo que es código PHP, lo vamos a cerrar y aquí vamos a colocar el código. Simplemente lo vamos a incluir con include, abrimos comillas y la ruta pues nos va a quedar de la siguiente forma, como está en la carpeta inc. Vamos a decirle .pleca inc o barra, luego otra barra y el nombre del archivo, que es btn-back.php. Vamos a eliminar todos estos espacios para que nuestro código nos quede de esta forma. Entonces, si lo guardamos, pues vamos a ver que aún se sigue mostrando lo que es este botón. Si damos clic, ven que regresa a la última página que he visitado. Si vamos, por ejemplo, al inicio y yo cliqueo aquí mi cuenta, si cliqueo acá, la última página que visité fue la de inicio. Si le doy clic, me debería de llevar a esa misma página o a esa misma vista. También en esta vista pues tenemos lo que es esta alerta, que vamos a utilizar en varias partes de nuestro sistema. Lo que vamos a hacer es incluirla en un archivo aparte, que sería toda esta alerta, que también va a estar en la carpeta inc, que sería acá. Entonces vamos a crear un nuevo archivo al cual le vamos a colocar, por ejemplo, error-alert.php. Damos un enter para crearlo y pegamos ese código acá. Con esto pues ya nos quedaría, aparte de todo ese código, vamos a quitar todos estos espacios y nos queda únicamente el formulario en esta parte de acá y lo que es este div, que ya sabemos que cuando enviamos los datos vía Ajax, ya que aquí lo vamos a utilizar, ven que el formulario ya trae esta clase. Entonces vamos a mostrar la respuesta acá, como lo programamos en nuestro archivo de JavaScript, que en esa parte pues se muestra lo que es el código o la respuesta mediante Ajax. Entonces sería acá. Entonces dejamos ese código acá, vamos a dejarlo así. Tenemos estas partes y ahora lo que vamos a hacer es saber si el ID que estamos recibiendo corresponde a algún usuario para cargar los datos en este formulario, y si no, mostrar la alerta de error que hemos puesto en este archivo. Entonces, después de incluir acá, vamos a hacer lo siguiente. Voy a verificar primero si la variable ID la hemos limpiado con nuestra función para evitar inyección SQL, que es limpiar guión bajo cadena, y vemos que no. Entonces lo primero que vamos a hacer después de esta línea es sobreescribir esta misma variable ID, le decimos que es igual a la función limpiar cadena para limpiar nuestro string para evitar inyección SQL, y le pasamos este mismo valor para sobreescribir la variable y listo. Entonces ya lo tenemos aquí. Ahora sí ya podemos realizar la consulta a la base de datos. Vamos a crearla aquí en una variable llamada check-usuario. Vamos a decirle que es igual a nuestra conexión. Ahora que tenemos la conexión en esta variable, ya podemos hacer la consulta. Vamos a sobreescribir esta variable para hacer un poco más liviano lo que es nuestro programa y no tenga muchos datos en memoria. Entonces vamos a sobreescribir esta misma variable que tiene la conexión con el mismo nombre acá, y vamos a utilizar
lo que es el método query para poder realizar lo que es una consulta a la base de datos. Entonces, como esta variable tiene la conexión con el símbolo de flecha, que es guión mayor, llamamos el método query para poder hacer la consulta a la base de datos, que va a ser de tipo select. Entonces vamos a decirle select asterisco from usuario, es decir, seleccionar todos los campos de la tabla usuarios cuando vamos a colocar aquí lo que es el where. Recordemos que en nuestra base de datos pues tenemos esa tabla llamada usuario. Entonces vamos a seleccionar todos los datos de la tabla usuario cuando el ID que está en el campo usuario-id sea igual al que estamos pasándole acá. Es decir, cargar los datos del usuario que corresponden al ID que estamos pasándole mediante la URL. Aquí en where, luego colocamos usuario-id es igual y colocamos comillas simples después de acá. En las comillas simples, aquí le pasamos el ID que estamos recibiendo. Aquí vamos a copiarlo, lo vamos a pegar y listo. Aquí ya tenemos lo que es la consulta. Ahora vamos a crear una condicional doble para comprobar si hemos seleccionado o no esos datos. Como la variable check usuario tiene lo que es la consulta, vamos a llamar el método row count para contar cuántos registros hemos seleccionado. Y si hemos seleccionado más de 0, quiere decir que ese ID sí existe. Entonces, si ven, en la condicional solo abrimos la llave, pero no la cerramos, ya que dentro del if vamos a abarcar todo lo que es el formulario. Y acá vamos a abrir código PHP para cerrar lo que es esa llave. Entonces, aquí la vamos a cerrar y luego colocamos el else. En el else lo que vamos a hacer es colocar la alerta de error. Vamos a incluirlo. Vamos a utilizar lo que es include. Vamos a copiar este mismo código para simplemente modificar la URL. Vamos a decirle que el archivo se encuentra pues en inc, pero se llama error-alert.php. Y listo. Entonces, si guardamos esto y vamos a nuestro sistema, vamos a ver que si recargamos ahorita, pues se muestra el formulario, pero si colocamos un ID que no exista, debe de mostrarnos el error. Dice, ocurrió un error inesperado, no podemos obtener la información solicitada, ya que ese ID no existe, por lo tanto devuelve 0. Y decimos 0 es mayor que 0, sería falso. Entonces, por lo tanto, mostramos acá lo que es la alerta de tipo error. Luego de crear esta condición, dentro de ella vamos a hacer un array de datos. Pero antes, lo que vamos a hacer es liberar acá lo que es el espacio que tiene memoria esta variable y que tiene la conexión. Entonces, simplemente para cerrar la conexión aquí, vamos a colocar después del elf es igual a null y listo. Ahora vamos a crear un array de datos aquí. Vamos a decirle que pues una variable llamada datos, vamos a guardar el array. Entonces, como esta variable tiene los datos que hemos seleccionado en la base de datos, llamamos el método fetch. Aquí le colocamos simplemente fetch, ya que estamos seleccionando un único usuario. En el listado, recordemos usuario lista, lo que hacíamos era utilizar fetch all, ya que aquí seleccionamos más de un usuario, por lo tanto colocamos fetch all. Pero aquí, como simplemente es uno, colocamos fetch y listo. Entonces ahora sí ya podemos mostrar los datos en este formulario. Primero que todo, tenemos el primer input que está oculto, que es pues el ID que va a estar oculto, ya que tenemos que enviarlo para poder actualizar el usuario. Entonces aquí vamos a crear el atributo value, le decimos que es igual, vamos a abrir y cerrar código PHP y vamos a colocarle echo, llamamos el array que tenemos acá, vamos a pegarlo, vamos a abrir corchetes y vamos a llamar en la base de datos, aquí con comillas simples, el valor que corresponde al campo usuario-id, que sería pues el primero. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá, listo.
Vamos a copiar este mismo value hasta aquí, el valor. El siguiente sería el nombre. Ven, tenemos el nombre. Después del name vamos a pegarlo aquí. El campo de la base de datos se llama usuario-nombre. El siguiente sería el apellido. Tenemos el name. Después del name pegamos el value. Y aquí sería usuario-apellido. Si vemos en nuestra sistema, vemos que ahora debería de cargarnos bien, pero vamos a ir a la lista y seleccionar cualquiera. Por ejemplo, este. Ven, me dice el nombre, me dice los apellidos. Vamos con el siguiente, que sería pues el usuario. Creo que tenemos apellidos, tenemos usuario acá, entonces pegamos acá después del name, el value, y el usuario pues sería usuario-usuario. Ahora vamos al siguiente, que sería el email. Después de acá vamos a decirle que es el usuario-email. Si ven, pues vamos colocando los mismos nombres que tenemos de los campos en nuestra base de datos. Entonces ya cargamos el nombre, el apellido, el usuario, el email. Luego pues la clave no la vamos a ingresar acá, simplemente dejamos los dos campos que tenemos aquí, que en caso de actualizar pues la cuenta debemos de llenar los dos campos como lo estamos indicando acá. Es decir, si no queremos actualizar la cuenta, la clave, perdón, simplemente dejamos vacíos los dos campos estos, pero si la queremos actualizar debemos de llenar los dos. Luego tenemos los datos del usuario que quiere actualizar los datos. En este caso también lo vamos a dejar vacío, ya que para actualizar los datos de mi propia cuenta o una cuenta de otro usuario, pues debo de ingresar mi nombre de usuario actual y la clave actual. Entonces, simplemente con esto ya cargamos los datos. Ven, nombre, apellido, usuario y el email. Y aquí pues dejamos vacíos las de las contraseñas. Ya sabemos si para actualizarlo debemos de llenar los dos. Si no, pues la dejamos vacía para que no se actualice la clave. Y aquí pues, por ejemplo, si yo quiero actualizar mi cuenta, debo de ingresar mis datos actuales, usuario y clave. Y lo mismo pasaría si fuera para otro usuario. Debo de ingresar siempre mi usuario actual y mi clave actual. Y con esto pues terminamos la parte para cargar datos en el formulario. Si ven, pues es bastante simple. En este caso lo hacemos mediante el ID. Hacemos la consulta de la base de datos. Si hemos seleccionado el registro, pues vamos cargando los datos en el formulario, pero si no, pues mandamos la alerta de tipo error. Como ya vimos, si el ID no existe, pues se muestra la alerta de tipo error. En los siguientes videos vamos a trabajar en la parte ya para actualizar lo que son los datos del usuario. Recordemos que es muy importante tener este campo oculto donde ponemos el ID del usuario para poder actualizar los datos. Vamos a modificar por último el action o la URL donde vamos a mandar estos datos. Entonces va a ser a la carpeta PHP, que ya sabemos que aquí tenemos todos los archivos que procesan datos, y vamos a llamarle, por ejemplo, usuario-actualizar.php. Entonces este archivo no lo hemos creado, vamos a crearlo acá en PHP, nuevo archivo, le colocamos el nombre que sería usuario-actualizar.php. Este archivo pues, vamos a colocar todo el código necesario para actualizar lo que es el usuario. Entonces este formulario también tiene la clase de formulario, ya sabemos, para enviar los datos vía Ajax, que la respuesta pues la vamos a mostrar aquí en este div.